muchas gracias a todos los que están acá. Tengo a mi lado a una gran persona que espero que sea él el que hable y que ojalá yo no hable. Para mí ese sería el éxito de esta conversación. Y antes que partamos esta conversación, yo quiero que levante la mano aquí quien trabaja en una startup o es fundador de una startup. ¿Ya? Y mantengan la mano arriba si es que su sueño o una de sus metas es que esta startup sea abierta en bolsa. Bueno, hay un par de manos. Aquí Sergio, fundador y presidente hoy día de dLocal, va a decirnos si es que vale la pena o no abrirse en bolsa. Partamos por eso. Son las 4:30 de la tarde, después de almuerzo. Creo que hay que partir directo al grano, a lo que nos hace un poquito más picante esta conversación. Ustedes son de las pocas empresas tecnológicas latinoamericanas que han logrado tocar la campana en el Nasdaq. Cuéntanos cómo fue eso y si vale la pena hacerlo. Uy, pregunta fácil. La respuesta es sí. Chao, terminamos aquí. A ver, primero que nada, desmitificar algo. No hay campana, es un tablet. A ver, si vale la pena es una pregunta más compleja que eso. O sea, como todo en la vida, tiene sus pros y tiene sus contras y no hay una única receta para todo el mundo. Si me preguntas de la gente que levantó la mano, posiblemente la respuesta para para más de la mitad de esas empresas sea no. ¿Por qué no? Primero porque ser una empresa pública es caro. O sea, es caro, me refiero a que el proceso en sí es caro, eso es lo de menos, pero ser una empresa pública tiene un costo anual muy grande. Me implica tener abogados, estar consultándolos por todo, y son abogados de Nueva York que salen una fortuna. Ser una empresa pública me implica estar bajo el escrutinio de la bolsa y que me midan trimestre a trimestre. De hecho, nosotros mañana vamos a publicar resultados y es algo o sea, en vez de estar preocupado todo el tiempo en cómo manejar mi empresa, en cómo hacer la empresa más rentable, estoy muy preocupado en todas esas cosas. Me implica, especialmente en Estados Unidos. Estados Unidos es un país que le encanta litigar, entonces un inversor que apreciamos muchísimo nuestro, que es el fondo de inversiones Ribbit, en un momento me llamó y me dijo: Sergio, toma en cuenta que vas a estar siempre con juicios pendientes, y es parte, y es un costo emocional, porque no es divertido estar siendo demandado por estudios de abogados que viven de eso, son como estudios buitres. Y tiene un costo que es el costo más grande de todos, que es muchas veces ser más conservador de lo que uno querría. Nosotros nos volvimos más conservadores naturalmente a raíz de ser una empresa pública. Todas esas son las contras. ¿Cuáles son los pros? Bueno, los pros es que obviamente que te da la posibilidad de vender acciones de una manera mucho más líquida, con mucho más flexibilidad. Te da una evaluación más alta, una evaluación real, porque yo puedo tener valuaciones en base a fondos de VC y demás, pero al final del día la evaluación de verdad es la evaluación que me pone el mercado. Y te da, en el caso nuestro, que somos una empresa B2B, o B2 Enterprise, te diría más que B2B, te da una serie de cosas que son muy importantes. Te da una credibilidad ante potenciales clientes. Cuando le vas a vender a las empresas más grandes del mundo, ir y decir: yo soy una empresa listada en bolsa, tiene un peso muy importante. Te da una credibilidad que es muy importante para FinTech ante los bancos. Como, no sé, gran parte de las empresas de aquí deben saber, uno de los desafíos grandes de empresas de pagos es tener socios bancarios. Es mucho más fácil que me abra una cuenta un JP Morgan cuando soy una empresa pública que si soy una empresa privada. Entonces, de nuevo, esto tiene muchos pros, muchos contras. O sea, cuánto pesa cada uno no es igual, no es una receta única. Ya, pero dijiste de partida que vale la pena. Vale la pena. Porque hay una narrativa en Latinoamérica que, claro, está este gran sueño, pero que yo creo que puedo contar con una mano las empresas latinoamericanas tecnológicas que han abierto en bolsa. Son pocas, sí. Son pocas. Bueno, hablábamos antes que
A veces nos olvidamos, cuando el proceso de salida a la bolsa le llaman IPO, y muchas veces nos olvidamos que la I viene de inicial, ¿no? Es la oferta pública inicial, y es donde empieza un camino y no es donde termina un camino. Muchas veces los emprendedores sueñan con eso y se olvidan que ahí es donde empieza el camino de verdad. Hablando ahora un poquito, saliendo de esto y vámonos a tu área como inversionista, porque sí, una de las ventajas que tiene abrir en bolsa es que te llega caja para poder invertir en otras startups. Yo entiendo que tú eres un inversionista ángel activo. ¿Qué es lo que buscas en emprendedores? ¿Solo fintech o buscas equipos? ¿Qué es lo que buscas para invertir en ellos? Sí, de hecho dejé de invertir en fintech porque me encontré con que antes o después me genera un conflicto de interés. Entonces prefiero no hacerlo más. A ver, lo que busco, a mí me gusta invertir en empresas en fase temprana, y la realidad es que prácticamente nunca las empresas terminan haciendo lo que se plantearon al principio. Siempre termina habiendo un pivot. Hay un libro que es uno de mis favoritos que se llama Founders at Work, que son entrevistas con fundadores hablando de los primeros días de las compañías. Las compañías clásicas que todos conocemos, casi ninguna de ellas empezó haciendo terminó haciendo lo que se plantearon al principio. Entonces, al final, lo más importante es que el emprendedor sea bueno, sea flexible y que tenga el empuje. O sea, te diría que en el peso, 90% el emprendedor y 10% la idea. Y en esa línea, yéndonos a los inicios de dLocal, ustedes tuvieron también pivot. ¿Cómo fueron los inicios, ese momento en que partieron con esta fintech? Bueno, en realidad dLocal empieza como un spin-off de AstroPay. Nosotros empezamos AstroPay hace ya más de 15 años y empezó como una solución particular para 2 clientes particulares en Brasil. Y luego, o sea, no fue un pivot como fue, o sea, ir creciendo hacia lugares diferentes, ¿no? Empezamos con soluciones muy puntuales y empezamos con un voucher prepago y terminamos siendo un procesador de tarjetas de crédito y medios de pago alternativos. O sea, los recorridos de las empresas son muy largos, son industrias muy dinámicas, todo cambia. Hoy estamos en las puertas de un cambio, de uno de los cambios más importantes posiblemente de los últimos 200 años, que es toda la revolución de la inteligencia artificial. Entonces, de nuevo, es imposible predecir. O sea, hace 3 años antes que salga ChatGPT era imposible imaginar del cambio que se viene ahora. Incluso hoy es difícil predecirlo. La flexibilidad es todo. ¿Y ustedes estaban subidos en este carro antes de que fuera una revolución de las portadas de los diarios? Nosotros estamos hoy súper subidos arriba de este carro. Hoy en día, para el 100% de los puestos de trabajo que están abiertos, inteligencia artificial es un requisito. Para todo. Atención al cliente, desarrollo, contadores. Hoy no contratamos a nadie que no use herramientas de AI. O sea, pero nos han mandado una carta como el CEO de Shopify o el de Fiverr en que dicen que básicamente solamente se contrata a gente que que sepa de inteligencia artificial, o simplemente se les dice no vamos a contratar a nadie porque traten de solucionar sus problemas con inteligencia artificial. ¿No hay esa visión aún? Es muy reciente esto. De ahora en más vamos a contratar solamente gente que sepa AI. Obviamente que sepa AI, que use ChatGPT, que use o Gemini o Anthropic o lo que sea, pero es un requisito sine qua non, sí. Y el foco de la empresa está puesta en AI, en herramientas como MCP, en herramientas de desarrollo. La empresa va a ser un AI First Company sin ninguna duda. Volviendo a LATAM, en Latinoamérica básicamente no hay exits, o muy poquito. Y eso es un problema enorme. ¿Por qué? Porque no hay liquidez para que siga la ruedita funcionando. Lo hemos visto en estos años en que además se acabó los capitales turistas de Estados Unidos que invirtieron, se fueron y ellos todavía no han tenido un retorno de sus inversiones. ¿Cómo ves tú el mercado, la industria hoy día? ¿Está en una etapa de recuperación? ¿Se va a volver quizás a lo que pasó en 2021? ¿Cuál es tu análisis respecto a estos últimos 5 años? Sí, a ver, no es verdad que no hay exits, hay mucho menos que un tiempo atrás.
Yo creo que, como todo en la vida, de un péndulo que vibra para un lado y para el otro, se había ido a un extremo poco racional, donde empresas valían fortunas sin tener, sin tener fundamentales que lo justifiquen. Yo creo que hoy en día el cash is king, o sea, hoy en día es el momento de las empresas rentables y yo creo que las empresas rentables siguen teniendo opciones de exits, menos que antes. Sigue habiendo capital de riesgo, hay varios fondos que están activamente invirtiendo en la región. Como bien dijiste, no son los fondos turistas, no es el fondo que decía, bueno, las valuaciones de Estados Unidos están demasiado altas, vamos a América Latina y a lo sumo me envío una persona o invierto remotamente. Hoy son más fondos nativos, pero yo creo que para las buenas empresas va a seguir habiendo posibilidades de exits o de volverse empresas rentables y distribuir dividendos. O sea, a veces le menciono eso a los VCs y no saben mucho cómo tratarlo, pero ¿qué hay de malo que una empresa sea rentable? Porque hay que crecer consumiendo más dinero y serie A, serie B, serie C, serie D. ¿Por qué no llegar a un punto donde la empresa se vuelve rentable? ¿Qué tiene de malo? En ese sentido, ¿hay algo en dLocal que hubieses cambiado en los años anteriores? Perdón, no te escuché. ¿Hay algo que tú hubieses cambiado en cómo se hizo dLocal en los años anteriores? Bueno, nosotros somos un caso muy atípico. Nosotros somos una empresa bootstrapped. Nosotros levantamos dinero en distintos momentos, pero nunca porque necesitáramos el dinero. De hecho, buena parte de las inversiones que obtuvimos fueron ventas de acciones, no fueron levantamiento de capital. O sea, siempre tuvimos crecimiento rentable. Y eso te da, especialmente en momentos como ahora, te da opcionalidad. Te da la posibilidad de decir, no voy a levantar ahora porque las condiciones no son buenas, espero, no tengo la desesperación de tener un runway corto. Para nosotros siempre fue muy importante los inversores más que las inversiones. Cada uno de los inversores que tuvimos nos permitió dar un salto cuántico y crecer en la manera como hacíamos las cosas. Y bueno, yo creo que eso es algo que muchas veces los emprendedores miran demasiado la evaluación y demasiado poco al inversor. En el entorno de hoy en día uno tiene que partir de la base de que el inversor me va a acompañar durante 5 años, 8, 10, 15 años. Y entonces la pregunta clave no es tanto cuál es la evaluación, porque si lo que estoy levantando es, no sé, un 10, 15, 20% de la empresa, a mí como emprendedor me debería importar más qué me trae el inversor y cuánto me hace valorar el 80% que me quedo yo de la empresa y no cuánto me paga por ese otro 20%. Entonces, es muy importante buscar un inversor que sea un socio y que me acompañe durante muchos años. Eso pensando como empresa privada. Sí, obviamente, como Claro. Empresa pública ya cambia todo. Sí. Claro, porque como empresa pública, ustedes abrieron en bolsa, no me acuerdo perfecto el precio de la acción, pero hoy día está bastante más baja. Y eso, claro, tú decías, el mercado te pone el precio, hace un rato. El mercado hoy día le pone un precio 50, 60% más barato de lo que abrió en bolsa la compañía. ¿Qué es lo que tú ves en este precio o en lo que ha pasado para que llegue a ese precio? ¿Qué es lo que ha visto el mercado? Bueno, a ver, primero que nada el mercado cambió. O sea, los múltiplos de toda la industria de fintech en general bajaron muchísimo. Algunos sectores más, algunos sectores menos. El sector, por ejemplo, de seguros, los múltiplos bajaron a la quinta parte de lo que eran antes. El mercado de pagos bajó bastante los múltiplos. En el caso nuestro, sí, bajaron los múltiplos, son menores. Tenemos que seguir ganándonos la confianza de los mercados y a la larga mandan los números y nosotros tenemos muchísima confianza de que dLocal es una muy buena empresa, va a seguir creciendo a largo plazo, va a seguir ejecutando. Es un juego de ejecución. Más tarde o más temprano tenemos la confianza de que vamos a volver a valer lo que la empresa tiene que valer. ¿Cambió algo en ti cuando se convirtieron en una empresa pública? Más que la rutina probablemente, pero algo de verdad, ¿te sentiste realizado? Sí,
Para serte sincero, no fue un momento fácil para mí personalmente, porque dejé de ser una persona privada y pasé a ser una empresa, una figura pública. No es algo con lo que me siento particularmente cómodo, no va con mi personalidad. Me tardó un tiempo adaptarme y te diría que, no sé, también vivo en Uruguay, antes hablaban que era un país de 5 millones de habitantes, somos 3,5 nada más, pero es un mercado que es un país que respeta bastante la privacidad, con lo cual no tuve mayores problemas, pero sí tenía un poco una especie de miedo que no se realizó, ¿no? Pero sí, es un cambio bastante grande. O sea, ¿es un riesgo que vale la pena tal vez tomar? Me costó, le costó a mi familia. En el total, sí, yo creo que sí. Está bueno porque te permite hacer un montón de cosas, incluso en el área filantrópica, que es algo que a mí me apasiona, todo lo que tiene que ver con cómo mejorar la educación. Otra vez, inteligencia artificial, yo creo que va a cambiar totalmente, tenemos que repensar totalmente cómo educamos a nuestros jóvenes. Los jóvenes hoy no entienden para qué están estudiando y tienen razón, porque ¿para qué necesito yo saber de geografía cuando puedo usar Google? ¿O para qué necesito resolver ecuaciones de segundo grado cuando le saco una foto con una inteligencia artificial y me lo resuelve? ¿Para qué necesito programar cuando le doy a Cursor y me escribe un programa? Tenemos que repensar todo esto, es un mundo nuevo. Ya. Nos van quedando poco tiempo. En la región, ¿tú qué es lo que ves que viene en Latinoamérica? Da una impresión de que estamos harto más atrás que Estados Unidos. ¿Qué estás viendo tú en tecnología para que podamos estar más en el carro de la tecnología, de la inteligencia artificial? Te puedo decir cosas en las que estamos más adelante que Estados Unidos. Eso, mejor. En sistemas de pagos estamos más adelantados que en Estados Unidos. Cosas como lo que está pasando con Pix en Brasil y las distintas réplicas, Estados Unidos está increíblemente retrasado. Los pagos móviles, ahora Estados Unidos se está empezando a acercar. Creo que hay cosas en las que muchas veces el estar más atrasado en la tecnología te permite dar saltos y innovar más. Cosas en las que estamos atrasados, creo que todavía tenemos muchas fricciones. La fricción de pagos se está eliminando, pero temas como crédito estamos bastante lejos, temas como créditos hipotecarios, el mercado de seguros. Me mantengo más o menos dentro de lo que es fintech, ¿no? Pero el mercado de los seguros estamos súper atrasados. El latinoamericano medio no tiene un seguro de vida, tiene a lo sumo seguro obligatorio de su vehículo, de la moto, del automóvil. En cripto estamos más adelantados que de nuevo, a raíz de la necesidad, ¿no? Porque Argentina lideró por sus restricciones. En temas de logística tenemos mucho todo lo que es e-commerce básicamente requiere eliminar 2 fricciones. Las fricciones del movimiento de dinero, que estamos mucho mejor que como estábamos 5 años atrás, y las fricciones logísticas, que todavía nos queda mucho para mejorar. Inteligencia artificial, creo que estamos atrasados, es natural, porque ha sido todo tan rápido que es muy difícil mantenerse al día, ¿no? Europa también está atrasado. Pero me gustaría mucho ver, sobre todo en lo que hablábamos antes, me gustaría mucho ver Latinoamérica diciendo: vamos a abrazar la inteligencia artificial y vamos a ser los pioneros en el uso de esto para todo, para gobierno, para educación, para procesos, para la banca. Me encantaría ver un salto cuántico en todo ese tema. Volviendo, y nos queda un minuto, a quizás la parte más personal como inversionista, me encantaría que le hables aquí a las personas que están, bueno, le has hablado durante 20 minutos, pero directamente, ¿qué consejos le daría? Me imagino que acá hay muchas personas emprendiendo en fintech o trabajando en fintech. ¿Qué consejos les podrías dar tú? Y yo creo que siempre uno cuando busca en qué innovar, muchas veces me preguntan eso: ¿de dónde sacas una idea? Y al final del día las ideas son las cosas que son las soluciones a los problemas que uno mismo tiene. Cuando empezamos con dLocal o con AstroPay, yo tenía un buzón para recibir productos en Estados Unidos y que me los manden, y una tarjeta de crédito emitida en Estados Unidos,
donde tuve que mentir con la dirección y me pedían para abrir la cuenta de banco me pedían un utility bill, pero ya sabíamos que si sacaba un prepago en T-Mobile, eso le servía. Y uno va desarrollando un montón de soluciones para problemas, para las fricciones, y al final esas son las mismas oportunidades. Todos los saltos que pegamos para poder, para poder comprar productos y servicios, hay más gente que tiene esos problemas y que no está dispuesta a hacer todas esas piruetas. Y ahí está la oportunidad para inventar y para generar soluciones nuevas, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Sergio, muchas gracias a todos los que están acá. Le pedimos un fuerte aplauso, por favor, para Sergio. Bueno, muchas gracias a ti, ha sido un placer.